La verdad es que Colmena Vida y Riesgos Profesionales ha querido hacer un panel acerca del liderazgo y la innovación en seguridad y salud en el trabajo, porque consideramos que definitivamente lo único que podrá sacarnos adelante en este tema que durante muchos años ha quedado guardado en el último rincón de las empresas y ha sido, como yo lo he dicho desde hace ya casi 30 años, la seguridad y la salud ocupacional en las empresas terminó siendo lo que las urgencias en los hospitales del país. Y es el sitio de combate, el sitio más duro donde se da realmente la lucha permanente a nivel del hospital, pero es el sitio a veces más olvidado cuando de adaptaciones, reformas, recursos, etcétera, se trata. Eso ha pasado mucho con la seguridad y la salud en América Latina y creemos que definitivamente necesitamos generar líderes en seguridad y salud. Necesitamos que verdaderamente se impulse la innovación en este tema. Y es por eso que nosotros hemos querido que el panel gire alrededor de estos aspectos, en los cuales ya la doctora Montserrat y el doctor Pedro Mondelo han hecho una introducción bastante interesante. La doctora Montserrat, en mucha razón, nos hacía un paralelo entre lo que era el liderazgo y la innovación. Y llegó a la conclusión definitivamente que los líderes debemos y tenemos que ser innovadores. Pero hubo algo que quiero rescatar muchísimo de lo que la doctora Montserrat dijo y que no debemos olvidar jamás, y es que hay una diferencia muy grande entre un gestor y un líder. Y ella decía muy claramente que el gestor administra el presente, pero el líder visiona el futuro. Y creo que en este tema de seguridad y salud ocupacional nada más aplicable que esto. Podemos estar muchos gestores a nivel de la empresa, de los sistemas de seguridad y salud, gestionando el momento, los riesgos del momento, pero ¿hasta dónde estamos siendo verdaderos líderes que visionamos cuál es el futuro de los riesgos en nuestras empresas? Y esto va muy de la mano con lo que el doctor Mondelo nos planteaba, y es, cuidado, hoy ya tenemos que enfocar el análisis de los riesgos teniendo en cuenta los aspectos demográficos, una población mucho mayor que hoy incluso existe, nos espera en los próximos años, lo que hace que los riesgos cambien y la forma en que tengamos que trabajar en la prevención de estos riesgos también lo haga. Pero algo muy importante que mencionaba el doctor Mondelo y que va de la mano con lo que la doctora Montserrat también hablaba, es el tema del teletrabajo. Hoy está con nosotros la doctora Andrea Torres del Ministerio de Trabajo y precisamente hablábamos que hoy el señor ministro de Trabajo está precisamente en un evento sobre el tema de teletrabajo. Todos sabemos que ya tenemos una norma en teletrabajo, que el país ha avanzado mucho en esto y seguramente Andrea podrá comentarles más adelante sobre este tema. Entonces, fíjense cómo ya desde el punto de vista de riesgo tenemos que pensar en demografía, en teletrabajo, pero en algo muy importante, el trabajo femenino. Yo decía, ¿qué tal si contáramos aquí cuántas mujeres hay y cuántos hombres? Yo les quiero decir que hace tal vez 35 años, José Manuel, ¿cierto?, estos salones eran llenos de hombres y éramos muy pocas las mujeres que iniciábamos en esta actividad. Hoy se cambió totalmente y esto muestra una vez más cómo la mujer, al estar incursionando de manera mucho más acentuada en la producción, pues indudablemente nos cambia una serie de elementos que tenemos que manejar a nivel de la prevención de riesgos. Cosas que seguramente parecerían utópicas, pero que efectivamente, ¿cómo no considerar una mujer que recién tiene un hijo y llega nuevamente y se reintegra al trabajo con las características y con las situaciones que eso significa? Y en fin,
hay muchos otros temas que nos tocaba precisamente Pedro, que realmente van muy de la mano con el hecho de que no podemos ser solo gestores de la seguridad y la salud ocupacional, tenemos que ser líderes de la seguridad y salud ocupacional, independiente de que entendamos que el liderazgo empieza por la cabeza, por los directivos, etcétera. Pero sí creo que si nosotros no somos capaces de liderar la seguridad y la salud y de ser verdaderos líderes con una visión de futuro, seguramente vamos a seguir en el mismo lugar en el que estamos y el desarrollo de la seguridad y la salud seguramente no será tan grande. Pero un segundo aspecto aquí para ya abrir la discusión con los panelistas es que definitivamente el hecho de poder intercambiar experiencias con otros países y aprender de lo que los demás hacen, eso significa abrir puertas hacia un mayor desarrollo. Yo solo voy a parafrasear lo que decía el doctor Cristóbal Prado, que hace 2 años más o menos asumió la gerencia general de la Asociación Chilena de Seguridad y hizo un cambio muy grande al interior de la asociación. Y me llamó la atención en días pasados, y discúlpenme la frase que voy a utilizar, pero él la dice muy jocosamente y creo que es cierto, y es que dice: no nos debemos creer que somos un gran referente en América Latina, refiriéndose a Chile, porque lo que hemos hecho es mirarnos el ombligo y no ir a mirar hacia afuera. Y entonces, por esas razones que incluso tenemos aquí a Arturo Care de Chile para que nos comparta precisamente esas experiencias de innovación que hay en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, y cómo ellos buscaron esas alternativas, cruzaron fronteras y lograron hoy una asociación con unos grandes retos en innovación y en desarrollo. Entonces, digamos que con esto yo quisiera darle la palabra al doctor Arturo Care para que nos ayude un poco contándonos cuáles son las experiencias que ha tenido la Asociación Chilena en estos últimos años a través de esa búsqueda, atravesando fronteras, de qué es lo nuevo que existe hoy en otros continentes. Doctor Care. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación y por darnos el espacio para contar algo de nuestra experiencia, que sin duda es una experiencia muy interesante en la medida que la Asociación Chilena de Seguridad es una organización que lleva más de 50 años realizando gestión en la prevención de riesgos laborales. 50 años que de una otra manera han permitido, han colaborado que en nuestro país hoy día el tema de la prevención de riesgos sea un tema importante, pero que sin embargo también nos permitió esos 50 años aprender que uno no se puede creer, que es otro dicho de mi jefe, del gerente general, la última Coca-Cola del desierto. Después del accidente, y ustedes lo deben recordar, el año 2010 que nosotros tuvimos un accidente en una compañía minera y que fue tremendamente bullado el caso por el rescate. Sin embargo, y gracias a Dios los mineros lograron salir ilesos de ese accidente. El gran problema es que nosotros, siendo líderes en materia de seguridad, o por lo menos eso decíamos, en materia de seguridad y salud laboral, éramos los asesores de esa compañía que tuvo ese accidente, que podría haberle costado la vida a esos 33 mineros. Eso generó en nuestro país una tremenda discusión y un tremendo análisis, y también al interior de la asociación, en la cual nos planteamos que claramente no podíamos seguir haciendo más de lo mismo. Con lo que habíamos hecho habíamos logrado dar pasos importantes. Creo que la asociación había sido tremendamente visionaria en una serie de temas, pero obviamente había cosas que no estábamos haciendo en la medida que de otra manera se nos estaban generando accidentes de esa magnitud al interior de nuestro país. Más aún cuando el accidente claramente tiene una explicación, no en un tema de seguridad, sino que en un tema de producción, del proceso minero.
Bueno, bajo ese contexto nosotros pasamos por no solamente la asociación, sino que el país completo pasó por un tremendo proceso de discusión y análisis respecto de qué es lo que estábamos haciendo y, lo más importante, qué es lo que debíamos hacer. Y en ese sentido la asociación asume un rol protagónico en este proceso de analizar, de cuestionar, de buscar formas distintas de cumplir con nuestro rol. Y en ese sentido, una de las decisiones que se toma con más fuerza es la de generar innovación. Y cuando hablamos de innovación, no estamos hablando necesariamente de implementar más tecnología, sino que estamos hablando de pensar la forma en la cual estamos cumpliendo con nuestro rol. Nosotros tenemos 2.400.000 trabajadores de empresas afiliadas, 40.000 empresas, tenemos prácticamente el 50% del mercado de la seguridad social a través del seguro de accidentes del trabajo en la parte privada. Claramente teníamos una responsabilidad que no podíamos dejar, no podíamos obviar. Teníamos mucha gente que estaba esperando que nosotros hiciéramos algo distinto. Y bajo ese contexto, incluso nosotros nos llegamos a cuestionar, o innovamos o desaparecemos. Y esta reflexión de innovar o desaparecer no solamente corre para nuestro mundo del trabajo de seguridad, corre para muchos temas hoy día. Sin embargo, bajo ese contexto de innovar o desaparecer, se toma y se inicia un tremendo cambio en nuestra organización. Un cambio que cuestiona desde lo más básico y ratifica algunas cosas y cambia otras. Cuando ratifica algunas cosas, y entrando un poco más en el ámbito de cómo hacemos una mirada hacia otros mundos, a saber qué ocurre fuera de nuestro país, la asociación tenía un convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña desde hace 10 años o 12 años, el cual se valida como una instancia interesante de trabajo conjunto y de conocer realidades a nivel mundial. De hecho, este año nos tocó organizar la ORP junto con Pedro en el mes de abril y logramos juntar 1.500 personas a discutir temas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual fue un esfuerzo tremendamente importante porque juntar 1.500 personas a hablar de prevención puede ser una tremenda oportunidad, pero también puede ser un desastre, porque poner de acuerdo a 1.500 personas no es fácil. Sin embargo, se dio fue una tremenda oportunidad para validar una iniciativa que la analizamos y que dijimos, esto es un camino que es absolutamente válido. Pero también nos replanteamos otras cosas respecto a cómo hacer nuestro trabajo. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿dónde estamos llegando? ¿Cuál es la realidad de nuestros clientes? Y la realidad de nuestros clientes es que está estratificada en 3 niveles que son fácilmente identificables. Tenemos clientes, tenemos empresas que hoy día su nivel de cultura preventiva es 0. A más de 10 años del siglo XXI, tenemos hoy día organizaciones que están recién partiendo en materia de seguridad. Por su juventud, porque son nuevos, porque es la cultura, lo que ustedes quieran. Pero sin embargo tenemos empresas donde tenemos que partir de 0, tenemos que trabajar con ellos y no podemos llegar con propuestas súper sofisticadas cuando en rigor hoy día tienen que dar los primeros pasos. Yo siempre estratifico, digamos, las prestaciones, digamos, pero la ergonomía es como la J, de la A a la Z es como la J. Elementos de protección personal, higiene ocupacional, estamos hablando del ABC. Y finalmente son temas que tenemos que partir en algunas organizaciones. Pero por otro lado tenemos organizaciones que siempre han trabajado en prevención, que han hecho cosas, pero que sin embargo sienten que la Asociación Chilena de Seguridad no los acompaña. Y nosotros tenemos otro dicho, nosotros bajo este esquema que teníamos, pensábamos que a todo el mundo le gustaba el café con leche. Y la realidad es que hay empresas que les gusta el tinto, ¿tú bien, no? Muy bien. Les gusta el tinto, hay otros les gusta el té y a otros les gusta el agua, no sé, el agua o otro tipo de agua aromática. Y eso hay que ser capaz de entenderlo, hay que estar del lado de la empresa, hay que acercarse a ellos, ver cuáles son sus stakeholders, cuáles son los dolores que ellos tienen y en qué medida nosotros los acompañamos para efectivamente solucionar ese tema. Pero también tenemos un tercer grupo de organizaciones que han resuelto todo.
Sin embargo, y en el caso, por ejemplo, el más clásico tenemos nosotros en Chile, que es el de la minería. Nosotros tenemos una minería tremendamente importante, que trabaja en altura, que tiene indicadores de accidentabilidad realmente espectaculares, pero que sin embargo permanentemente están registrando accidentes con resultados. Bajo ese contexto, nosotros empezamos una búsqueda de cuáles eran las prácticas que nosotros podíamos implementar para acompañar esas organizaciones. Y durante el año pasado, además del trabajo de la ORP, participó en una serie de ferias y una serie de eventos, y se tomó la decisión de generar una alianza con una consultora estadounidense, que es BST, la cual acordamos con ellos generar un programa de transferencia tecnológica en lo que significa generar programas de desarrollo de cultura de seguridad al interior de las empresas. Es un programa bastante interesante porque, y que efectivamente los de la consultora no lo habían hecho nunca, dado que ellos hacían la asesoría directamente. Nosotros les planteamos que nos hicieran transferencia a un grupo de profesionales chilenos que entendían la realidad de las empresas en Chile y que de una otra manera compartieran sus prácticas con nosotros. Hoy día estamos trabajando activamente con BCT en la implementación de un piloto en una compañía de retail del ámbito de la construcción, con los cuales ya esperamos tener pronto los primeros resultados, y vamos a partir con un grupo de 10 empresas. Hoy día lo que hicimos fue buscar los consultores y estamos empezando a formarlos. Estamos partiendo de cero en lo que significa este proyecto de generar mayor cultura preventiva con nuestras organizaciones. Como proyecto, un proyecto tremendamente importante para nosotros, no solamente por lo que implica en términos de recursos, sino que porque de una otra manera estamos generando una oferta ajustada a ese grupo de clientes que no tiene claridad respecto de por qué están teniendo accidentes con resultado de muerte, no obstante todos los esfuerzos que están haciendo y todas las inversiones que están haciendo en materia de seguridad. Una de las grandes empresas mineras en Chile, por ejemplo, en su plan de seguridad, en los últimos 2 años ha invertido $400 millones en su programa de seguridad. Y en el verano tuvo un accidente con resultado de muerte en un proceso de explotación, falleció el operador de la pala por un problema de cálculo en el banco, en el proceso de extracción. Los $400 millones claramente no estaban llegando a ese punto. ¿Qué significó? Esa mina estuvo cerrada 3 días. Primero porque el gerente general dijo que había sido un caso fortuito. 3 días nos costaron $9.000 millones de pesos. Eso es bastante más que los $400 millones que les costó el programa de seguridad. Estamos hablando de unos $40 millones que costó esos 3 días. El gerente general salió de la compañía. Los trabajadores paralizaron porque no aceptaron que el máximo ejecutivo de la empresa dijera que había sido un caso fortuito. Hoy día en nuestro país estamos en un proceso, yo diría, tremendamente interesante, que afortunadamente, y dentro de este ámbito que hemos decidido innovar, lo estamos liderando nosotros como asociación. Si no lo liderábamos nosotros, lo iba a liderar otro. Eso también es una norma, así como innovar o desaparecer. Si yo no estoy dispuesto a liderar, alguien lo va a hacer. Y nosotros bajo la posición, bajo la responsabilidad que tenemos sobre 2.400.000 trabajadores, claramente no podíamos dejar de tomar ese compromiso. Es un pequeño resumen de lo que ha pasado y la experiencia que tenemos. A mí de las cosas que me parece interesante, Arturo, y no sé si podrías aclararnos un poquito, es el tema de cuál es realmente esa metodología que están utilizando de desarrollo de la cultura, porque en Colombia hemos hablado muchísimo de que hay necesidad de desarrollar cultura en seguridad y salud. Se habla mucho de esto y creemos que desarrollar cultura es hacer muchos cursos de capacitación a los trabajadores que se duermen además al cabo de la media hora, porque son adultos que no están acostumbrados a estar en un aula y creemos que cambiar cultura es hacer capacitación. Y creo que estamos bastante lejos de lo que es realmente generar cultura. No sé si tú podrías aclararnos un poquito más cuál es esa metodología. Quiero contar 2 experiencias que creo que son importantes y que me sumo a lo que tú dices. Yo hablé de que nosotros habíamos hecho una estratificación de con quienes hoy día nosotros estábamos trabajando y identificamos grupos que requerían cosas distintas.
En ese sentido, la educación, para nosotros es un tema, y por lo menos yo soy un convencido, es un tema tremendamente importante. Sin embargo, esta educación para que sea efectiva tiene que hacerse bien y hay que buscar métodos y mecanismos que funcionen. Yo quiero, en la mañana comentábamos una experiencia, paso el dato por si les interesa. Nosotros hicimos un trabajo bien interesante con el Estado de Chile y generamos un programa formativo que se llama Construyo Chile. Puede llamarse Construyo Colombia, no hay problema. Y este programa buscaba generar competencias básicas en los trabajadores, en prevención de riesgo, en los trabajadores de la construcción. Este es el otro lado de la moneda. Estamos llegando, cómo llegar a muchos trabajadores donde la construcción es su primer empleo. Y desarrollamos un programa que era donde primero se hacía cargo de que el 20% de esos trabajadores eran analfabetos o eran analfabetos funcionales, sabían firmar o sabían sumar. Segundo, nos hicimos cargo de que esos trabajadores teníamos que generar una oferta de capacitación que le llevara la capacitación a su faena, y que la capacitación se hiciera en las instalaciones de la faena. Y tercero, tenía que ser un curso que los trabajadores participaran activamente, porque un trabajador de la construcción, que yo le hago una actividad como esta, a los 5 minutos, y espero que no sea el caso de usted, está durmiendo. Entonces, eso significó un trabajo que implicó repensar muchas cosas, desde cuánto nos iba a costar el manual, hasta cómo iban a ser los docentes que iban a hacer esta actividad. Los primeros manuales costaban $20. Llegamos a un manual que cuesta $1, de forma tal de que nadie dijera, es que no tengo para el manual, ninguna de las mutuales pudiera decir eso. Por otro lado, y eso fue una actividad tremendamente importante, de que de nuestra manera nos ha permitido llegar a muchos trabajadores con un modelo distinto. Nosotros como asociación hoy día estamos muy enfocados a educar. Nuestra meta es llegar a 1.200.000 trabajadores capacitados el año 2014, que es un desafío que no es menor. Esto se acompaña con esta experiencia con BST que estamos implementando, que tiene un modelo que tiene dos miradas. Una mirada directiva, de liderazgo directivo y de reforzamiento del liderazgo directivo. Pedro lo comentaba hace un instante atrás. Si yo no logro convencer a los que toman decisiones al interior de las organizaciones, mi resultado va a ser, por lo menos, difícil de lograr. ¿Se puede lograr? Sí, pero va a ser muy complejo. No obstante, si yo comprometo a este líder en, efectivamente, temas que entienda que la seguridad y salud en el trabajo es parte de su ADN y que si no lo tiene incorporado en su ADN, desaparece, cosa que en Chile puede ocurrir. Hago el paréntesis, la mina San José todavía está cerrada. Esa compañía minera es una compañía con inversiones, ya va para los 4 años con cierre. O sea, es difícil si nosotros hicimos una inversión en esa compañía que nos recuperemos. Si yo no logro convencerlo de que es importante, efectivamente, el resultado que yo tenga en materia de seguridad va a ser bastante complejo. Y la segunda instancia que plantea BST es un programa de generación de cultura preventiva a través de las bases. Y aquí la variable que más se resalta es la participación de los trabajadores. De hecho, la esencia del programa de generación de cultura a nivel de base pasa por reconocer que las decisiones de cambio en materia de seguridad y salud en el trabajo, que está muy asociado a los procesos, pasa por un consejo en el cual los trabajadores tienen una tremenda participación. Nosotros estamos muy esperanzados con estas iniciativas que estamos haciendo, porque con los cambios que nosotros hicimos, hemos logrado, yo diría que avances importantes en los últimos 3 años. Sin embargo, sabemos que tenemos mucho por hacer todavía como país. Y que, como les decía anteriormente, más allá de lo que nosotros queramos hacer, nuestro gran desafío es lograr, porque los que hacen los cambios son las empresas, no lo hacen las mutuales. Los cambios los hacen las empresas, los hacen trabajadores. Es como nosotros llegamos a mayor cantidad de trabajadores para que efectivamente ellos inserten dentro de sus conductas el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Con esto termino. Te quería hacer un comentario. Cuando yo trabajaba en la minería, la actitud en la minería era increíble. Yo me tocó trabajar con una gran empresa minera y había una garita que era un punto de control y de ahí hacia la mina. Eran como 3 horas de viaje. La conducta de todos los que viajaban era intachable, intachable. De la garita hacia arriba era una actitud y de la garita hacia abajo se violaban todas las normas a viaje y por haber del tránsito.
Esa gente que tenía la garita marcaba el punto, había un punto de seguridad, hacia arriba seguro, hacia abajo no era seguro. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Cambiamos la garita hacia abajo y por lo tanto logramos que el camino fuera permanentemente seguro. Lo que tenemos que hacer es instalar muchas de esas garitas en nuestras empresas para que efectivamente tengamos esta visión del trabajo como una forma de hacerlo, más que como una norma que nos impone el experto en prevención o una legislación. Muchas gracias, Arturo. No sé, Mauricio Cataneo, por parte de la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿qué nos podrías decir también acerca de los nuevos derroteros y la innovación que puede existir en este tema en Iberoamérica y qué ha podido encontrar o descubrir FISO en este sentido? Bueno, antes que nada, buenos días, muchas gracias. Miriam no me dejará mentir porque es una de las fundadoras de FISO, pero desde el nacimiento de FISO justamente tiene una relación directa con buscar gestionar el conocimiento en cada una de las instituciones fundadoras de FISO y a su vez promover la innovación en cada una de las organizaciones y empresas que se encuentran afiliadas a cada una de las instituciones fundadoras. Y es en eso en lo cual hemos estado trabajando. Internamente desarrollamos actividades de benchmarking, que son actividades básicamente de intercambio de información y experiencia entre cada una de las instituciones participantes. De alguna manera reconociendo esto, que muchas veces los saberes están, pero lo importante es que nos podamos reunir a intercambiar esa información y experiencia para que de alguna manera se puedan seguir potenciando en cada una de las organizaciones. A su vez, desarrollamos intercambios entre profesionales, pasantías entre trabajadores, todo con esta lógica o con esta visión que tiene que ver con justamente que el conocimiento fluya de una persona hacia otra y así que se pueda seguir potenciando y pueda seguir en crecimiento. En lo que respecta a gestión del conocimiento dentro de las empresas, de alguna manera colaboramos activamente desde FISO a través de estrategias que son netamente participativas y que buscan justamente que cada uno de los trabajadores aporte sus conocimientos, sus ideas, porque muchas veces tienen ideas que son muy útiles en pos de avanzar en la prevención de riesgos del trabajo. Es ahí donde se hace importante y quiero mencionar algo que mencionó Pedro esta mañana con el tema de la formación y que de alguna manera la formación es bidireccional. ¿Sí? El conocimiento en sí dentro de una organización y dentro de la comunidad no es un commodity discreto, sino todo lo contrario, tiene que ver con la indagación permanente en las bases, ¿sí? Y de alguna manera esta indagación que siga creciendo y evolucionando, en este caso lo que nos interesa que son las actividades de prevención de riesgos, ¿no? Y en ese sentido es donde tenemos que avanzar y seguir trabajando en estrategias participativas. Obviamente mucho depende de cuál es la organización. No es lo mismo la manera en que lo encaran las empresas grandes de empresas por ahí más pequeñas o medianas. En empresas grandes seguimos viendo todavía mucho la utilización de procedimientos de trabajos convencionales, como son avisos de riesgo, avisos de incidente, observaciones de comportamiento, que son instrumentos válidos, ¿sí? Pero que de alguna manera lo que se va buscando es que sigan creciendo para que evidentemente sea un instrumento participativo que ayude al crecimiento de las organizaciones en prevención de riesgo. Y quiero decir de esto que si voy a completar un aviso de incidente, también que pueda proponer mi idea, una recomendación, si la puedo hacer yo, que efectivamente la lleve adelante. Y además, obviamente, desde la organización fomentar esto, ¿sí? Porque si no, obviamente, los papeles no nos gusta que los escribamos, a nadie nos gusta escribir papeles, a través de, por ejemplo, de programas, de premios o de incentivos, por ejemplo, a aquellas personas que tuvieron la mejor idea en un procedimiento como este caso
de, no sé, de aviso de incidente, ¿no? De alguna manera de fomentar esto activamente dentro de las organizaciones. Y en las pequeñas empresas se ve también que el conocimiento se maneja a través de estrategias más flexibles, como por ejemplo lo son la estrategia Sovane del profesor Jacques Malchaire, que busca justamente la participación de todos los trabajadores a través de reuniones en las cuales se identifican riesgos, se proponen mejoras y por supuesto se involucra al trabajador. El profesor lo que dice es, los trabajadores son quienes pasan gran parte del día en el puesto de trabajo, muchas veces de forma intuitiva conocen los riesgos o tienen medidas que pueden llegar a solucionar los problemas, a minimizarlos o eliminarlos. Solo falta que nosotros de alguna manera los apoyemos para que efectivamente se pueda llevar adelante la mejora en el puesto de trabajo. Y las estrategias participativas no solamente ayudan a la gestión del conocimiento, sino que también tiene una relación directa con la innovación que podamos tener dentro de las organizaciones. Mucho dependerá que tengamos líderes que sean permisivos, que sean receptivos a las ideas y a las inquietudes que tengan los trabajadores para que después efectivamente esas ideas se puedan llevar adelante a través de mejoras innovadoras. Ahora, muchos me preguntan, bueno, pero porque se piensa que las grandes cuestiones, o sea, el iPhone 5 es algo súper innovador y si no invento el iPhone 5, de alguna manera no estoy innovando, no. De alguna manera tenemos que tener en cuenta que la innovación se puede hacer en pequeñas cosas también, ¿sí? Que la innovación tiene que ver con esa idea que efectivamente podemos llevar adelante. ¿Cuál puede ser esa idea? Puede ser infinita. Yo siempre, cuando me preguntan cómo podemos innovar en prevención de riesgo, doy ejemplos muy sencillos, pero que tienen que ver, por ejemplo, con que nosotros muchas veces nos acostumbramos al contexto, ¿sí? Si por ejemplo aquí al lado del cartel de Colmena pondríamos un cartel de uso de elementos de protección personal, ¿sí? Cuando yo lo estoy colgando, todos ustedes me miran, le prestan atención al cartel, ¿sí? Al día siguiente lo vuelven a mirar porque ¿sí? Ayer Mauricio colgó el cartel ahí. A la semana siguiente lo van a ver cada vez menos y pasado los meses va a ser igual ese cartel que el cartel de Colmena, que el cartel que está allá de salida de emergencia. Ya forma parte de nuestro entorno. El mensaje va a estar, yo voy a tratar de alguna manera de que la persona se proteja, pero no va a pasar lo más importante que es que efectivamente lo reciba quien queremos, que es el receptor, y efectivamente use el elemento de protección en este caso para protegerse. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas a nivel latinoamericano? Bueno, ese mismo mensaje están buscando otras formas de transmitir el mensaje, que es lo que queremos. ¿Cómo? De las ideas más variadas. Y muchos las hemos visto y nos han contado también la gente aquí de Colmena que van haciendo sus organizaciones. Concurso de dibujo en donde los hijos de los trabajadores, de alguna manera a través de un dibujo le dicen a su padre, usa el elemento de protección personal. Videos en donde los propios trabajadores le dicen a sus compañeros, mirá, el arnés se pone de esta manera. O sea, las oportunidades son muy variadas, lo importante es que tenemos que reconocer es que, de alguna manera, estas ideas pueden llegar a lograr lo que nosotros queremos, que en este caso es que el mensaje llegue, por ejemplo, y que efectivamente el trabajador se cuide. Muestra de eso nosotros lo tenemos año tras año con el Premio Internacional FISO que realizamos, al cual, por supuesto, quiero invitar a todos a participar en la edición del Premio Internacional FISO 2014. En la cual premiamos justamente a los trabajos innovadores que han logrado una disminución de los accidentes de trabajo en sus puestos de trabajo, ¿sí? El trabajo número 1 del año pasado fue aquí de Colombia, ¿sí? Por supuesto empresa afiliada a Colmena, y estuvo directamente relacionado con un tema que estábamos hoy justamente discutiendo, que es se generó líderes en seguridad en una organización, ¿sí? A través de eso se logró disminuir los accidentes de trabajo. El tema de la generación de líderes y la generación de una cultura de seguridad en las organizaciones es un tema que estamos muy preocupados en FISO trabajando en diferentes actividades para generar cultura, y lo que es liderazgo concretamente, justamente acabamos de terminar de desarrollar un software en el cual lo que busca es esto que hablaba Montserrat,
y bien reforzó Miriam, a ayudar al líder a gestionar el presente para llevarlo al trabajador a un estado situacional futuro ideal, que es el que todos queremos. El segundo trabajo innova, por ejemplo, desde una perspectiva diferente. El segundo trabajo ganador del año pasado, y tuvo que ver, es también aquí de Colombia, y tuvo que ver con el traspaso de conocimiento de una ciencia y de una actividad a otra, ¿sí? En este caso, una empresa manufacturera que tenía problemas en un depósito con la estiba de sus bolsas, de sus sacos, y causaba accidentes muy graves en la gente que trabajaba en el depósito. Lo que se hizo fue traspolar conocimientos de la ingeniería civil, que habitualmente se utiliza para estabilizar terrenos inestables, y adaptarlos, en este caso, a las bolsas, cambiando el material de las bolsas, cambiando la estiba, y con otra serie de medidas, lo cual se logró, en primera instancia, lo que se buscaba, que era minimizar los accidentes de trabajo, y no solamente eso, sino también disminuir costos, porque, por ejemplo, el nuevo material era mucho más durable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, otro tema importante que de alguna manera insistimos con esto, que las medidas preventivas son una fuente también importante de apoyo a las organizaciones para muchas veces disminuir costos. Y el tercer premio, ya voy cerrando con esto, que también quiero mencionarlo, innova desde otra perspectiva totalmente diferente. Es una empresa de Perú que en sus investigaciones de accidentes detectó que el factor humano era una de las causas principales de alguna manera de sus accidentes, y que tenía que empezar a trabajar sí o sí con la gente. Esta era una empresa constructora que hacía caminos viales, y entonces lo que se les ocurrió, la idea que tuvo la gente, fue de hacer un programa radial en el cual se lo pasaban a sus trabajadores en el trayecto desde que iban hasta el punto inicial, hasta la obra de alguna manera, con recomendaciones preventivas, con testimonios, con análisis de incidentes y ese tipo de cuestiones. Y a través de estos programas radiales la gente fue participando y lograron efectivamente reducir también los accidentes de trabajo. Como se habrán podido dar cuenta, en todos los ejemplos que fui dando, las posibilidades de innovar son infinitas. Mucho dependerá de la receptividad que tengan los líderes y de la participación que logremos de todos los trabajadores en volcar ideas para esto que estamos todos reunidos aquí hoy, para cumplir con el objetivo de efectivamente poder prevenir accidentes de trabajo. Gracias, Mauricio. Yo retomo de Arturo y de Mauricio algo que me parece importante para dejarlo aquí en la mesa del panel, y es que efectivamente la innovación, que ya traspasó las fronteras de la gran empresa, cosa que me alegró muchísimo, ya no se circunscribe a la gran empresa, sino que la pequeña empresa tiene más probabilidades de hacer innovación. Quiero recoger el tema de que esa innovación, fíjense que parte de algo tan sencillo pero tan complejo a la vez, como es la participación de los trabajadores, pero no solamente esa participación en el comité paritario, en reportar los riesgos, en hacer observación de situaciones, es la participación efectiva con las verdaderas medidas de intervención y de control de los riesgos, porque muchas veces ese trabajador es el que más innovación hace. O sea, si estamos en una pequeña empresa y partimos del mismo trabajador, seguramente podremos hacer innovación para mejorar las condiciones de trabajo, y parten directamente de ese individuo, de ese trabajador que está en contacto permanente con su entorno, con su equipo, con su herramienta, etc. Es ahí donde yo quisiera dejar encima de la mesa el hecho de que tal vez debemos fomentar la participación de los trabajadores a través de todos estos programas de modificación de comportamiento, etcétera, pero haciéndolos verdaderos partícipes en las formas de prevenir y de controlar el propio riesgo al cual se expone y al cual se exponen sus compañeros. En esa medida, asume realmente con responsabilidad lo que le corresponde, y en esa medida se genera una verdadera cultura al interior de las organizaciones. Yo estoy segura que muchos de ustedes, y antes de concederle la palabra a la Fundación ORP,
para que nos recoja un poco todos estos temas de innovación que seguramente van a abrirnos nuestra mente en un futuro a través de estos congresos que desarrollaremos en Colombia. Quiero darle la palabra a alguien que estoy segura que ustedes están esperando con muchas ansias, que es a nuestro Ministerio de Trabajo, a la doctora Andrea Torres, para que nos cuente un poco la percepción desde el Ministerio. Hoy tenemos muchas normas, muchos cambios, muchos ajustes a nivel del sistema de riesgos profesionales en nuestro país. Y creo que es muy oportuno que escuchemos directamente de la doctora Andrea cómo van todos estos cambios versus todo este tema central de nuestro panel, como es el liderazgo y la innovación en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, pues muy encantada de estar acá acompañándolos, escuchando estas posiciones internacionales que nos comentan los avances que se tienen en otros países en materia de innovación a partir de experiencias aprendidas. Nosotros como Ministerio del Trabajo estamos buscando precisamente eso, mirar cómo a través de la base normativa que vayamos expidiendo podamos ayudar a que las empresas en materia de promoción y prevención busquen alternativas de mejora continua, como es, por ejemplo, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que la Ley 1562 el año pasado estableció que todas las empresas deben implementarlo. Este sistema pretende precisamente que las empresas su antiguo programa de salud ocupacional lo lleven a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el mecanismo mediante el cual buscamos que anualmente se estén mejorando todas las medidas de identificación, de control de riesgos que se estén implementando en la empresa. Aquí es donde las empresas tienen la oportunidad de innovar, porque precisamente anualmente van a hacer una evaluación de su sistema. Nosotros vamos a tener 3 indicadores que nos lo establece la normatividad también, que va a permitir a cada una de las empresas ir evaluando cómo vamos. ¿Cuál es nuestro plan anual para poder tener un verdadero sistema de gestión de seguridad y salud de nuestros trabajadores? ¿Cuáles fueron los resultados luego de implementar este plan? ¿Cuáles son los resultados que se obtuvieron? Y basados en esos resultados tener una mejora continua, poner unos indicadores más altos. Muchas veces las empresas tienen que empezar a dar pasos, avanzar en peldaños. No siempre podemos pensar en que vamos a llegar a alcanzar, a arrancar con los más altos estándares, pero tenemos que arrancar con unos mínimos que ya están en la normatividad vigente para así mismo ir avanzando. Lógicamente con la compañía, el asesoramiento de las administradoras de riesgos laborales, que son un pilar fundamental en esto. Además, porque estas también tienen una vigilancia delegada, quienes deben reportarnos a nosotros como Ministerio del Trabajo aquellas empresas que no están cumpliendo con la normatividad. Nosotros buscamos a través de la implementación del sistema que las empresas innoven en procura de ¿qué? En procura de que nuestros trabajadores realmente tengan un trabajo con calidad, que es uno de los objetivos que tiene el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Busquemos que el trabajo sea en condiciones seguras, y busquemos que realmente protejamos la salud de los trabajadores. ¿Hay que innovar acá? Claro que sí. ¿Por qué? Porque va cambiando la tecnología, porque van cambiando los procesos productivos en un ambiente de competitividad tan grande en el cual está avanzando Colombia. Entonces es importante innovar en esto. Como ministerio, ¿qué estamos buscando además de? ¿Qué alternativas les damos a los empresarios? Si les estamos pidiendo que innoven, si les estamos pidiendo que empiecen a meterse en el tema de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, nosotros ya publicamos un proyecto de decreto. Hace muchos años se publicó los estándares mínimos. Muy seguramente ya van a salir. O sea, al empresario le hemos estado diciendo hacia dónde vamos en materia de riesgos laborales. Entonces, qué bueno que empiecen a innovar ya, qué bueno que empiecen a prepararse y a disponerse para poder ir a la vanguardia de las normas que van a ir saliendo. Nosotros buscamos, por ejemplo, que los empresarios puedan contar con la variación de la tasa de la cotización de la que tanto habla el decreto ley 1295 y la retoma de la ley 1562, porque así como queremos que las empresas innoven y realmente mejoren en materia de prevención y realmente tengan disminuciones de las tasas de accidentalidad y de mortalidad, pues buscamos que también estas empresas que logren avanzar en los indicadores, pues su cotización en riesgos laborales pues sea menor a una empresa
que, por ejemplo, tenga accidentalidad y siniestralidad. Aquí frente a esto, nosotros nos encontramos en este momento en un proceso de actualización de las cifras, porque el estudio que se realizó fueron con cifras de 2010 y no tuvo la ARL pública, que es la que tiene mayor porcentaje de afiliados en Colombia. Entonces, la actualización se está haciendo en este momento, se pretende hacer, creemos que a mitades del próximo año ya tenemos la definición del tema. Vamos a volver a hacer un trabajo conjunto con las administradoras de riesgos laborales para poder volver a validar los resultados que habíamos obtenido anteriormente, pero como hemos tenido cambios en las normas, pues queremos validarlo. Para de esta manera simplemente buscamos empresa que cumpla con lo que les mencioné anteriormente, que es su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que va a tener 3 indicadores que van a ser, que son los principales que van a ser validados anualmente. Entonces, según los resultados de esos indicadores y según si tuviesen o no accidentes o muertes, pues nos va a permitir variar la tasa de cotización al sistema de riesgos. Es como una forma de premiar al empresario que lo logre, premiar al empresario que tenga un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado y que haya controlado a través de la prevención los accidentes en su empresa, va a ser premiado con la cotización. Acá toca tener mucho cuidado es de que no nos oculten las cifras, porque puede generarse un incentivo a no reportemos, ocultemos, porque si no, entonces nos va a tocar pagar una cotización más alta. Entonces, aquí el gobierno tiene que empezar a mirar cómo equilibra esas cargas para precisamente, realmente nos enfoquemos todos en el papel que nos toca, el sector empresarial, en el papel de prevenir los accidentes. Me parece muy bueno lo que acaba de mencionar la doctora Miriam, hacer partícipe a los trabajadores de la identificación de los riesgos, de la valoración de los mismos, de la evaluación de estos. Puede ser una alternativa de generar cultura y en esta medida pues podamos avanzar en esta materia. En materia de teletrabajo, pues por supuesto, acá tenemos que ser innovadores también en cómo involucramos en esta prevención de los riesgos a todos nuestros teletrabajadores. Precisamente el ministro se encuentra, en estos momentos deben estar dando ya la conferencia de prensa por el lanzamiento que tenemos del teletrabajo en el ministerio. Esto lo hacemos en compañía con el Ministerio de Comunicaciones y todo esto es lo que tenemos que ir enmarcándolo en un solo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Retos que tenemos, y ahí también le toca al Ministerio del Trabajo y al Gobierno Nacional ser innovador. Tenemos retos también en materia de las normas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a mejorar el tema de la historia clínica en el país? Que exista una historia clínica y que la historia clínica ocupacional haga parte de la misma. Este es un reto y realmente que nos toca innovar, nos toca pensar y nos toca buscar las formas y las alternativas para poder mejorarlo. Pero estamos en todo este proceso. Hemos buscado que se solucionen problemas que nosotros estábamos viendo en el sistema, cuellos de botella, situaciones que de pronto no aportaban a solucionar problemáticas de nuestros trabajadores. Como lo decía Arturo hace unos minutos, no se trata de hacer más de lo mismo, sino buscar las formas de poder hacer con unas diferencias, buscar unos resultados mejores. Es así como, por ejemplo, nosotros en parte de la innovación y a la que todos nos estamos sumando a este proceso, estamos buscando la forma en que interactúan y que deben interactuar las administradoras de riesgos laborales, las empresas promotoras de salud, las instituciones prestadoras de servicio de salud en todo el proceso de la primera oportunidad. Y aquí es donde los empresarios hacen parte también de este proceso, porque existen muchísimas normas donde se les pide a todos los líderes de los programas de seguridad y salud en el trabajo la implementación de la normativa que existe desde 1989 en Colombia, por ejemplo, existe la resolución 1016. Y en el momento en que ya se va a pedir la documentación para poder ya evaluar a un trabajador que tuvo un accidente, encontramos que a veces la información no se encuentra
no reposa, no está completa. Entonces aquí el trabajo que se tiene que hacer en cada una de las empresas, en esa responsabilidad que se tienen que hacer en materia del programa de vigilancia epidemiológica, los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos, los exámenes de retiro, esa responsabilidad que se tiene es muy importante, porque solamente con el cumplimiento de esos requisitos es que vamos a poder interactuar todos los actores en aras ya de poder dar una contraprestación de las prestaciones a los que tienen derecho los trabajadores. Aquí es donde en este momento las empresas tienen que mirar. Entonces, ¿qué se va a hacer en materia de prevención? Por supuesto, ¿cómo se va a hacer la vigilancia epidemiológica de nuestros trabajadores precisamente para estar previniendo y evitando o controlando los riesgos que pueden generar ciertas enfermedades e interactuar, por supuesto, con las administradoras de riesgos laborales y estas después con las empresas promotoras de salud, las instituciones prestadoras de salud y muchas veces el empresario con la institución prestadora de servicio de salud y el trabajador con esta última. En estos momentos nos encontramos en este trabajo que es para poder reglamentar la primera oportunidad. La segunda instancia ya la expedimos con el decreto 1352, que lo que pretendió es mejorar y acortar tiempos en materia de calificación, que a un trabajador como se está innovando en materia tecnológica, hay tantos procedimientos, la ciencia va avanzando, la antigua norma decía que el trabajador para ser calificado tenía que haber terminado su proceso de rehabilitación. Entonces eso nos estaba llevando a que siempre pudiese existir una alternativa en materia de rehabilitación y muchas veces no se cerraba la rehabilitación y no se le calificaba al trabajador y no había el acceso a las prestaciones. Entonces ya aquí tenemos un avance en el tema en decir antes de los 540 días, que no es sino la sumatoria de los 180 más los 360 que habla el decreto ley 19, se proceda a la calificación para poder acceder a los derechos. Después de mejorar el proceso de calificación, nos toca entre todos la rehabilitación, que acá también es importante cómo vamos a hacer, cómo vamos a innovar, cómo va a ser la reincorporación de los trabajadores, cómo va a ser la rehabilitación de los mismos, cómo va a ser la readaptación, tema tan importante, aquellos trabajadores que solamente sabían hacer una actividad, producto de esa actividad tienen un accidente y luego tenemos que innovar cómo vamos a hacer para readaptarlos y tenemos que readaptarlo, enseñarle un nuevo oficio para poder hacer una reubicación del mismo. Estos son los temas en los que tenemos que avanzar en Colombia, son retos que tenemos y eso es lo que está trabajando el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud y en conjunto también con las administradoras de riesgos laborales, los empresarios, los trabajadores, porque como toda la norma la estamos haciendo partícipe, absolutamente todas las observaciones que nos llegan las estamos incorporando, aquellas que técnicamente son viables, las incorporamos y yo sé que muchos de los que nos han hecho aportes a las normas se han dado cuenta que muchas de las observaciones que nos han dado se encuentran ahí, en alguno de los incisos, artículos que hemos expedido, de las que ya están publicadas, las hemos tomado. Entonces, creo que acá nos toca innovar a todos en aras precisamente de salvaguardar a nuestros trabajadores, porque finalmente estos trabajadores son la fuerza y son los motores de las empresas. Si la empresa quiere avanzar, quiere producir más, quiere ser más competitiva, debe proteger a los trabajadores. Por ejemplo, nos comentaba Arturo frente a las minas que las cierran, cuánta producción empieza a perderse. Entonces, en lugar, si nosotros metemos más recursos en materia de prevención, por supuesto vamos a evitar el posible cierre de empresas, porque finalmente sale más costoso el cierre de una empresa. Aquí quiero mencionar las nuevas leyes que salieron, la ley de 1016 del 2013, junto con la 1562, quiero mencionarles que los directores territoriales ya están encerrando empresas. Se han cerrado empresas en Antioquia, en Barrancabermeja, Bogotá. Se han cerrado empresas precisamente porque se han encontrado condiciones inseguras para la realización de actividades de los trabajadores. Las leyes nos permiten hoy en día cerrar empresas por 3 días, los cuales pueden ser prorrogables a otros 10 días, se puede convertir esto hasta 120 días o cierre definitivo de la empresa. Entonces, ahorita ya viene a ser definitivamente más rentable invertir en la prevención
y no esperar a que de pronto nuestra producción en la empresa se pare por cierre al encontrar por parte del Ministerio del Trabajo las condiciones inseguras. Gracias. Pues, doctora Andrea, eso último que usted ha dicho es muy compatible con una de las preguntas que hace uno de los participantes en este evento. Y no sé si usted la quiera complementar, donde habla de, o pregunta, ¿qué tipo de sanciones hay para el empleador y la administradora de riesgos laborales que se salga de la ley? Por supuesto. Tenemos la ley 1562, subió unos techos a las multas que se pueden tener. Antes se tenían sanciones que podían llegar entre 250 o 500 salarios mínimos. Esos techos se subieron a 500 y hasta 1000 salarios mínimos. Eso es en cuanto a lo que son las sanciones pecuniarias. Para las empresas tenemos estas sanciones, para las ARLs también existen sanciones pecuniarias por incumplimiento de la norma. Pero sumémoslo a esto y revisen, como les menciono, el artículo 32 de la ley 1562 y la ley 1016 del 2000, la ley 1016 del 2013, donde se establece el tema de cierre de las empresas de manera preventiva. Esto está contemplado de una manera que podamos tomarla, puede ser como una manera sancionatoria. Sin embargo, existen cierres que se pueden hacer en las empresas y al mismo tiempo se puede estar haciendo una investigación administrativa que termine en una multa pecuniaria. Estas son como unas alternativas que se les ha permitido a los inspectores y a las direcciones territoriales. Por ejemplo, la ley 1016 del 2013 establece que es el inspector el que puede cerrar la empresa, no el director territorial, el inspector, hasta 3 días, y eso puede ser prorrogable otros días más. Entonces, es decir, el inspector llega a la empresa y encuentra unas condiciones de inseguras, como lo establece la ley, puede cerrar la empresa o puede cerrar también, porque también lo estipula así la norma, el área. De pronto no cierra la empresa completa, pero sí puede cerrar el área donde, o la actividad o el proceso donde se está teniendo el riesgo detectado. Esto es importante y ahí es donde el empresario tiene que sopesar. O sea, ¿a qué le apuesto? Realmente a meter mis recursos en materia de prevención, en todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, o me arriesgo a que de pronto por algún motivo me cierren la empresa y pueda perder hasta contratos por incumplimiento de los mismos y va a salir muchísimo más costoso. Esto es un tema que todos tenemos que mirar. Y la última era, que se me olvidaba decirles, recuerden que cada vez que exista un muerto en una empresa, que la dirección territorial se entere de la misma y vaya a la empresa y encuentre incumplimiento de normas de riesgos laborales, la sanción mínima va a ser de 20 salarios mínimos. O sea, no es como antes que era 1 salario o 5 salarios mínimos. Yo creo que las empresas, y algunas de las que están acá, que espero que no, han tenido sanciones por parte del Ministerio del Trabajo en los últimos o este año, van a encontrar cómo se han subido las multas. Las multas han pasado estábamos acostumbrados a tener multas de 5 salarios, 10 salarios mínimos, en este momento estamos entre 50 y 100 salarios mínimos lo que están imponiendo los inspectores. Yo, con el debido respeto por los conferencistas internacionales, solo quiero cerrar este tema con 2 preguntitas que me parece importante, Andrea, que se hace aquí, y es la contraparte de lo que estás diciendo. Muy bien, hay sanciones para los empleadores, para las administradoras de riesgos laborales. Y hay una pregunta bien interesante que dice aquí es, bueno, listo, eso hay esa sanción. ¿Y qué se va a hacer con el empleado que no ayuda y que no apoya? Cuando se da todo lo contrario, que el sancionado es la empresa y el empleado. Recordemos, hay un artículo en el decreto ley 1295 que es importante que todos recordemos, y es que se establece que cuando existen todo un programa, el antiguo programa de salud ocupacional, que vamos avanzando al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, y el trabajador tenga incumplimientos de lo que está establecido en el mismo, puede tener una sanción muy grande, y es que puede ser justa causa para su despido. Eso está en el artículo 91 del decreto ley 1295. De hecho, eso se lo estamos recordando también hasta las empresas
temas del Estado, por cuanto también nosotros encontramos trabajadores del Estado que lo mandan a hacer sus exámenes periódicos y el trabajador no hace caso. Entonces, lógicamente, con el debido proceso que se requiera, y dice el artículo que previo permiso del Ministerio del Trabajo, una sanción muy grande que puede ser por el incumplimiento de las reglas internas que se tengan en materia de seguridad y salud del trabajo por parte del empresario, es la sanción más grande que puede existir. Muy bien, con relación a estos puntos que la doctora Andrea ha tratado, solo les quiero dar dos noticias importantes. La primera es que, y aquí están todos los directores integrales de servicio, Colmena ofrece a todos ustedes, cualquiera que sea la empresa, y lo tiene ya en este momento, una evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo basado en las normas de calidad que se emitieron, en todos los análisis de calidad que se emitió y que trabajó el Ministerio el año pasado. Ustedes se pueden evaluar, se pueden autoevaluar y saber en qué puntos es donde están débiles y qué se puede hacer. Eso es algo que Colmena Vida y Riesgos Profesionales diseñó y desarrolló a finales del año pasado y que este año los DIS que no lo han hecho, por favor acósenlos y pídanles, todos están por allí, que les entreguen la forma en que ustedes pueden autoevaluarse en cómo va su sistema de gestión. Y lo segundo muy importante, que lo hablábamos aquí con Pedro, Andrea, para que el Ministerio también lo tenga claro, Colmena, a través del convenio con la Universidad Politécnica de Cataluña, esperamos que a finales de este año podamos sacar ya el programa de formación virtual en sistema de gestión basado en la OIT, en el sistema de gestión de la OIT, que es el que fundamenta el sistema de gestión que emite o que emitirá el Ministerio. Y ahí, Pedro me decía, aquí caben 10.000 que puedan prepararse en esto, certificándolos en sistemas de gestión. Aquí no vamos a tener diferencias entre grandes, medianas o pequeñas. Lo que busca Colmena es universalizar muchas de las cosas que hagamos de tal manera que llegue de una u otra forma, pero que llegue a todas nuestras empresas afiliadas. Pienso que es una buena noticia porque nos va a ayudar muchísimo a que estemos preparados, tanto la evaluación como la formación vía virtual en el sistema de gestión de la OIT, que nos dejará ya listos para cuando nos venga la norma del Ministerio, que sabemos que será dentro de muy poco. Muy poco. Yo, la verdad es que quiero dejarle a Pascual los últimos minutos porque quiero abordar unas preguntas y que usted me cierre con esa promesa tan grande que nos ha hecho a nivel internacional con el tema de ORP. Pero en este momento quisiera hacer algunas preguntas que me parecen importantes que ha hecho el auditorio. Y es que un poco nos preguntan aquí, ¿cómo lograr sensibilizar a los directivos empresariales en la importancia no solamente de la seguridad y la salud en el trabajo en general, sino de la ergonomía, de la psicosociología en la prevención y su impacto en la calidad, en medio ambiente, etcétera, a nivel de las empresas? Yo no sé si Pedro y Montserrat puedan contarnos algo acerca del tema. Bueno, yo creo que ya con este micrófono es suficiente. Gracias, Miriam. Yo al hilo de lo que se estaba explicando ahora, y como me ha tocado hablar en primer lugar, el primero que abre el fuego, pues muchas cosas, entre otras porque era mucha la información, no da tiempo a repensarlas. Yo que planteaba mi intervención desde el punto de vista metaprevención, desde el punto de vista filosófico, al hilo de todo lo que se ha dicho, he empezado a pensar en eso, en cómo se puede motivar, ¿no? Y en el fondo, lo que se trata en este tema, y algunos han hablado de cultura de prevención y yo he preferido hablar de cultura de riesgo, es ese cambio de mentalidad del que hablaba. Y en ese cambio de mentalidad, algunos de los datos que manejamos tienen que ver con darle la vuelta a la perspectiva. Si hablamos de cultura de riesgo y el riesgo lo entendemos como oportunidad, tenemos una postura proactiva frente al riesgo. Si hablamos de cultura de prevención, nuestra postura es de reacción frente a lo que pueda pasar, aunque sea anticipándose.
En el ámbito de la prevención, tan importante como el que no hace bien las cosas es el que se despista. Antes decía Mauricio, hay cosas que de tanto verlas ya no las vemos. La mayor parte de los accidentes que se producen en el ámbito de siniestralidad en el que yo he trabajado, que es la siniestralidad viaria, en el ámbito del tráfico, la mayor parte de los accidentes son por distracción. Y la distracción tiene que ver con haber perdido la atención porque uno se ha acostumbrado. A eso me refería cuando hablaba de la resiliencia. Cómo el riesgo se puede convertir en una escuela para conseguir que las personas, todas, los directivos y los empleados, el trabajador hasta el último lugar de la cadena, lo piense de una manera distinta. Porque en el fondo, esto es en realidad un conflicto entre estar seguro y ser libre, entre tener seguridad y seguir teniendo libertad. Y en el fondo todos nosotros queremos ser libres, aunque cada vez pidamos a las empresas, a las organizaciones y a los gobiernos que nos aseguren más la vida. Hablaba antes Pedro de cómo el trabajo se ha ido diluyendo, cómo ha perdido este sentido local de estar en una empresa. Es el reto probablemente más importante. Ahora mismo en Colombia hay un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Salud. Probablemente en el futuro sean una sola cosa, porque en realidad de lo que hablemos es de ser felices, que quiere decir estar bien, ¿no? De la cultura del bienestar, que no puede convertirse en un parapeto en el que ocultemos nuestra responsabilidad. Por lo tanto, estamos continuamente, no sé si era Quintiliano, Maximiano o Lucrecio, pero en aquello que ya los clásicos nos explicaron, cómo conseguimos equilibrar qué le pedimos al mundo y qué le damos al mundo, ¿no? ¿Qué pedimos a la responsabilidad de las empresas y cómo lo damos? Desde ese punto de vista, la cultura del riesgo, el análisis constante a cada trabajador de cómo percibe el riesgo y de dónde encuentra los nichos de responsabilidad en cada uno de ellos, es una oportunidad. Pero no existirá si no redundamos en lo que en el fondo es la única manera de que evolucionen las culturas, las civilizaciones y las personas, que es en educación, educación y educación, como una gota que va cayendo siempre sobre una piedra y al final, quiera o no la piedra, se acaba horadando, ¿no? Sí, bueno. Y algo. Espera, como tú no tienes nada que decir, yo sí quisiera preguntarte otro tema. Y es que aquí me parece algo muy importante. Son tantas las preguntas que me voy a comprometer desde este momento en hacer lo que hicimos tal vez en algún momento, y doctor Rafael, como vicepresidente comercial, lo voy a hacer responsable de esto. Y es que vamos a tomar cada una de estas preguntas, se las vamos a dar a cada uno de los panelistas de acuerdo a lo que han pedido, y lo vamos a colocar en nuestra página web en el tema de preguntas acerca del foro, de tal manera que todos vean reflejado su pregunta y su respuesta, porque creo que de verdad uno trata aquí de escoger y son tan importantes y tan interesantes que es muy difícil, pero nos comprometemos en eso y creo que le cuesta el puesto al doctor Rafael si no lo hace en un tiempo no superior a 20 días, doctor Rafael. Él no hace mucho porque los vicepresidentes comerciales normalmente hacen muchas cosas sociales, pero esa es, aquí me están abriendo los ojos, pero esa es una que le vamos a poner a trabajar con todos los riesgos que eso genera, ¿no? Muy bien, pero hay una pregunta aquí, doctor Mondelo, que me parece importantísima, e igual para Monserrat, si quiere complementar, y es cómo poder ejercer un liderazgo e innovación en la pequeña y mediana empresa, donde los recursos son tan limitados. Es que eso me parece bien interesante. ¿Qué nos puede Complicado, decir? Complicado. Realmente, a ver, como siempre cuando uno se encuentra en este lado del panel, intenta dar soluciones a bote pronto y explicaciones mágicas, ¿no? Cojo primero la otra pregunta y después estiro. Por supuesto que la cultura nace en el nicho familiar y de ahí se expande. O sea, no podemos tener un tipo de empresa y un tipo de hogar, un tipo de empresa y un tipo de comportamiento ciudadano. Somos reflejos de todo. O sea, nos comportamos mal en la empresa porque nos comportamos mal en la vía pública y mal en casa, o nos comportamos bien en casa, bien en la vía pública y bien en la empresa. Esa es una cuestión crítica. La gente muchas veces en prevención eludimos hablando de cultura y clima, y así nos salimos por la tangente. Decimos, esto de la cultura es muy complejo, vamos a hablar de clima laboral y de clima de la prevención, que es una cosa más parametreable y más sencilla de hacer. Entonces, yo creo y estoy totalmente convencido que
el poder político lo que tiene que hacer es hacer incidencia desde las líneas más básicas de la educación primaria. No sé qué nivel empiezan aquí, a los 3, a los 4 años, desde ahí se pueden ir tendiendo los hilos para que la gente aprenda a funcionar, porque es la manera de trabajar. No se puede llegar de buenas a primeras e imponer en una empresa un sistema que no tiene nada que ver con la cultura intrínseca que un ciudadano utiliza en su quehacer. ¿Cómo innovar en la pequeña empresa? Eso es una pregunta compleja. ¿Cómo innovar? Yo durante 10 años he perseguido a mis políticos de mi pueblo, allí en España, intentando convencerlos de algo que no he logrado, no lo he logrado, pero a lo mejor en Colombia tengo más suerte. Este mundo es así de raro, ¿no? Mire, y es una cosa muy sencilla, muy sencilla. Yo le decía al gobierno español, mire, usted lo que tiene que hacer es primar económicamente, con dinerito, a las empresas porque metan dentro de su círculo doctores. Los doctores no me refiero a médicos, me refiero a la gente que se ha formado en la universidad y después ha seguido con un proceso de doctorado. No son gente para ir a la universidad a explicarnos allí y ver si es quintiliano o el primo del quintiliano, sino gente que tiene que estar directamente en la empresa. ¿Ustedes se imaginan en Colombia que toda pequeña empresa recibiera una parte económica sustancial si en vez de contratar a un ingeniero A, contratar a un ingeniero doctor? Y dirán, ¿y qué diferencia hay entre un ingeniero y un doctor ingeniero? Mire, normalmente más rigor. Y el rigor es el primer paso para empezar a innovar. Cuando usted quiere innovar, cualquier empresa pequeñita no va a generar, se va a convertir en Apple, pero se va a convertir en mucho más rigurosa. Y ese es el detonante, la espoleta que lanza después la innovación. Con lo cual, una solución bien sencilla, en vez de hacer que a veces muchos gobiernos, hablo del mío porque desconozco y me evitaría yo decir semejante barbaridad, en vez de dar dinero para cosas rarísimas a la empresa, prime porque las empresas tengan las de estructura pequeña, doctores en su plantilla. Y yo creo que recogerán una colección o una recolecta de innovación que no se la esperan, porque ahí es más rigor. Y eso de verdad que no cuesta tanto dinero y muchas veces es una solución sencilla, no es extraña. Claro, pero hay que buscarlo a través de sectores económicos, porque eso en un país como el nuestro, aspirar a tener los doctores en la pequeña empresa, pues es bastante complicado. Lo que pasa es que sí podríamos remontarnos. Si en este país se hubiera hecho lo que la 1016 decía, de los servicios conjuntos de salud ocupacional para las pequeñas y medianas empresas, ese era un reto grande para este país que nunca se logró, y un poco a través de esos servicios conjuntos sí se buscaba que existieran equipos altamente calificados que asesoraran a la pequeña y mediana empresa en los desarrollos. Desafortunadamente, no sé qué nos pasó, pero en este país eso se nos quedó en la mitad del camino. Y eso tal vez, doctora Andrea, yo sí diría que a través de un fondo de riesgos profesionales valdría la pena crear una serie de servicios conjuntos que apoyaran a las microempresas, a las pequeñas empresas, en desarrollo de sistemas de intervención y control que les sirvieran a un sector económico determinado. ¿Y por qué no? Abrir servicios de construcción para que diseñe sistemas de prevención y control en la construcción y lo ponga al servicio de toda la empresa constructora. Esos temas sí podrían tener, cuando se habla de esa manera, sí podrían tener, digamos, una cabida importante en nuestro país. Yo, Pedro, solamente hago alguien que preguntó aquí, ¿dónde puede encontrar documentación sobre empresas saludables? Pues en la web tiene usted toda la que quiera. Hoy en día es muy fácil acceder a cualquiera de las... No hay, yo le diría que prácticamente no hay ninguna gran empresa que no tenga su manual de empresa saludable. Todas tienen un manual. Tendrá que buscarlo un poco en la web, pero todas tienen su manual. Ok. Ahora bien, aquí hay una pregunta que queremos concretar para finalizar este panel. Y es que aquí nos preguntan, bueno, todo eso tan bonito que ustedes han dicho del convenio con la Universidad de Cataluña y Colmena, ¿eso en qué beneficia a los trabajadores y a las empresas afiliadas a Colmena? ¿Y tendremos o no tendremos acceso
a todo eso tan bonito que ustedes nos están colocando, incluyendo el centro de entrenamiento. Pues yo le voy a dar una parte de esta pregunta al doctor Pascual aquí para que nos cuente esa maravilla en donde Colmena va a estar en el comité de la fundación de ORP, esa maravilla de que Colombia en el 2015 pueda tener el gran congreso de 1.500, de 2.000 o a lo mejor de más personas, trayendo todos los nuevos derroteros en materia de seguridad y salud. Toda esa maravilla de pertenecer a eso, ¿cómo va a beneficiar a todas las empresas afiliadas a Colmena Vida y Riesgos Profesionales? ¿Y qué de innovador hay en eso? Para luego yo cerrarles el panel diciéndoles cómo ustedes van a tener acceso absolutamente a esto y que esto no es un evento más donde venimos a firmar un convenio más y a contarnos que estamos trabajando, pero que ustedes nunca lo van a poder ver hecho realidad. Ese es algo que quiero concretar para finalizar este panel. Bien, gracias y buenos días. Intentaré que el señor Rafael quede muy contento y que mi exposición sea breve. ¿Qué hará Colmena en el comité de ORP o cómo se benefician las personas que están en el mundo de Colmena? Pues afortunadamente el mundo de ORP es un solo mundo, aunque tenga distintas formas en su manifestación, pero es un solo mundo, y el mundo es el mundo de las personas. Por lo tanto, lo que persigue ORP en esa línea es incorporar a todas las personas que están vinculadas en distintos ámbitos sociales, económicos y evidentemente en el ámbito empresarial para beneficiarse de todo el conocimiento que nace de la universidad, de todo el conocimiento que nace de la innovación o de la investigación, de todo el conocimiento que nace de la experiencia y de la exposición de las buenas prácticas, de todo el conocimiento que nace de la acción de la administración pública cuando incluso vira su norte en función de cómo actúan en el mercado para mejorar o adaptarse a las realidades en legislación, por ejemplo, y también se beneficiará de las acciones de las asociaciones profesionales que de algún modo tienen el compromiso para intentar mejorar las relaciones de las empresas y de los trabajadores. Por lo tanto, una es conocimiento, otra acción muy clara es desarrollo de ese conocimiento, otro elemento va a ser la implementación de las prácticas que realmente se adquieran o se pueden adquirir a través del tiempo y sobre todo yo creo que va a adquirir algo nuevo y algo nuevo que también adquirirá ORP, porque ORP en el fondo se está reinventando constantemente. No es algo que existió hace 15 o 20 años y a partir de ahí se ha modelado y se ha conformado de una manera específica. Al contrario, ORP se está reinventando y se reinventa con las propias empresas que se integran en el movimiento. Es un macro o un gran movimiento de responsabilidad colectiva, de sensibilidad colectiva y sobre todo de una especial atención a que realmente las sociedades vivan mejor. La profesora Montserrat hablaba de felicidad. Bien, no sé si el concepto es la felicidad, pero mucha gente se conformaría en poder vivir muchísimo mejor aunque no alcanzara el grado de felicidad, que es bastante indefinible muchísimas veces en ese ámbito. Con lo cual, yo creo que el primer paso que ha dado Colmena y ha dado la Universidad Politécnica a través de ORP es crear el marco adecuado para intentar generar y construir modelos de relaciones que permitan reinventarse constantemente y mejorar las condiciones de cada uno. Bueno, pero para el Congreso Mundial en España, los afiliados a Colmena, ¿vamos a tener gratis la ida al Congreso o la mitad o cómo es? Denos algo concretico ahí porque eso sí les quiero decir, el del 2015 que organiza Colmena con ORP, para todos nuestros afiliados no tiene costo, eso es clarísimo. O sea, el 2015 nuestro Congreso ORP será el Congreso que no tiene costo para ninguno de nuestros afiliados, llámese grande, mediana o pequeña, porque eso es parte de lo que la administradora de riesgos debe entregar a sus empresas afiliadas. Pero ahora bien, en el caso de España, ya que vamos a tener, somos 17.000 empresas más o menos, si fuéramos uno por uno, no sé dónde vamos a hacer ese evento, pero creo que nos va a tocar contratar no sé cuántos hoteles, pero ese es, digamos, el objeto que tenemos. Pero en el caso de España, ¿qué hacemos? ¿Gratis o no gratis? Mira, si atendemos
a las pocas horas que llevamos en Bogotá y a la generosidad, cariño y el calor humano que nos habéis dispensado, yo creo que solo podemos corresponder de la misma manera. Me lo vas a dar gratis. Entonces, todos los que quieran ir a España tienen gratis el Congreso. Eso es una muy buena noticia. Pero quiero decirles que también a través de ORP vamos a tener cursos de verano, etcétera, que vamos a desarrollar con la universidad. Es importante entonces destacar para finalizarles a ustedes cómo acceden. Miren, el Campus FISO, María Clemencia, estoy igual que algún presidente nuestro. María Clemencia, el campus nuestro estará disponible en la plataforma de la universidad. Esperamos que a más tardar noviembre esté disponible en la plataforma. A través de nuestra página web, ustedes acceden a la plataforma y acceden a los cursos virtuales, que en principio estaremos montando entre 20 y 30 cursos para esa fecha, a donde pueden acceder todas nuestras empresas a esa plataforma. Insisto, van a tener, el primero que queremos sacar es el de sistemas de gestión, porque creemos que ese es una base fundamental para cumplir con la norma colombiana. Quiero decirles también, el máster en higiene ocupacional que vamos a hacer en principio para 30 multiplicadores. Ustedes dirán, no, muchos de aquí dirán, ay no, ya no caí en ese curso. Bueno, pues la idea es que como vienen cerca de 8 expertos españoles, 8 chilenos, es más o menos lo que tenemos establecido. La idea es que en la medida en que venga ese español a hacer la parte presencial de higiene ocupacional, que es de 10 horas cada mes, el tema que venga a desarrollar, haremos una conferencia o un foro de 4 horas de actualización sobre ese tema específico, donde invitaremos a todas nuestras empresas que tengan ese riesgo. Por ejemplo, si vamos a hablar de ruido, pues entonces haremos una jornada de actualización en ruido para todas las empresas nuestras, de tal manera que podamos irnos actualizando todos en el tema, seamos o no higienistas ocupacionales. Y lo que buscamos con esa primera promoción de los 30 higienistas que formemos a través de este máster es que continúen apoyándonos en la multiplicación de la formación específica en higiene ocupacional. Entonces, el acceso va a ser todo. El centro de entrenamiento, que también había una pregunta aquí, el centro de entrenamiento de FISO Vertisub, que ya tenemos hasta el sitio, va a quedar al final del Transmilenio, en el norte, cerca al Club La Montaña, donde se va a montar todo este centro de entrenamiento. Si ustedes vieron la foto del centro que montaron en la Asociación Chilena, que es uno de los grandes desarrollos que tienen allá en Chile, es un centro maravilloso de práctica que, doctora Andrea, no se necesitan tanto las 40 horas, ni las 2 semanas, que es una práctica de 10 horas muy buena, donde el trabajador se enfoca en esto. Vamos a hacer FISO, como las ARL, no podemos dar la certificación, FISO y Vertisub, FISO a todos sus miembros de la Fundación Iberoamericana de Seguridad, después de 14 años, ha traducido en una ¿cómo le llamaron ustedes en el último consejo? En una entrega, en una contraprestación a todos los miembros fundadores de facilitar una serie de aspectos locativos y de formación en distintos temas. Colmena pidió que le diera a las empresas afiliadas nuestras trabajo en altura. Es un plus, es algo que traslada FISO a las empresas afiliadas, pero que en ningún momento son asumidas, ni sufragadas, ni pagadas la certificación por la ARL, que es digamos, la prohibición expresa que existe hoy. Pero habrá un centro de entrenamiento disponible para el país, al cual accederán por grupos diarios. Habrán grupos preestablecidos diarios y según FISO y Vertisub nos comparten, habrá una parte virtual que complementa la otra jornada que está estableciendo el SENA y que establece el Ministerio y que establece todo esto. Pero creo que esto va a ser una experiencia maravillosa. Chile tiene una experiencia muy linda con este centro de entrenamiento que tuvimos la oportunidad de conocer recientemente, sobre todo que no es solo el tema de trabajo en altura. Ahí vamos a hacer espacios confinados, ese sí lo quiere trabajar Colmena hasta que me lo prohíban. Todavía no me lo han prohibido, ¿no?
Entonces, espacios confinados y rescate, que es otro tema también que nos hace falta en las brigadas de emergencia en nuestro país. Las hemos formado mucho en primeros auxilios, en evacuación, etcétera, pero no hay escenarios adecuados para poder formar en rescate, que es uno de los temas de los cuales adolecemos en la empresa. Entonces, hoy en día también, señores, ustedes a través de la Fundación Iberoamericana y entrando por nuestra página web y a través de nuestra directora delegada, la doctora Claudia Granados, ustedes pueden acceder a los programas e-learning que tenemos en la plataforma de FISO. A través de la plataforma de FISO, ¿cuántos cursos tenemos ya? Cerca de 40 cursos que están en la plataforma de FISO. Por esa plataforma y por esos cursos han pasado cerca de 2.000 empresas nuestras que se han ido formando a través de estos cursos virtuales. Entonces, consulten con sus respectivos directores integrales de servicio, pregúntenle cómo acceden y ellos llegarán, traerán la solicitud también a quien coordina de parte nuestra todos estos temas. Entonces, mire, todo este convenio, toda esta apertura, FISO, Universidad Politécnica de Cataluña, no es una utopía, es una realidad. Es una realidad que Colmena ofrece al mercado colombiano, ofrece a sus empresas afiliadas, y voy a atreverme a ser tal vez muy optimista en esto, pero que ofrece al país, porque seguramente en algún momento podremos tener participación de otras entidades, y hay una oferta que la Universidad Politécnica de Cataluña, doctora Andrea, está haciendo también para Colombia y para el Ministerio, y es formar en lo posible los inspectores de riesgos del trabajo en los cursos que ellos tienen y que han formado en otros países a los inspectores en este tema. Y eso me parece que es una muy linda oportunidad porque es una experiencia de formación que ya tiene la universidad en otros países para formar a los inspectores de riesgos del trabajo. Nosotros, la verdad, nos comprometemos entonces a dar respuesta a estas preguntas. El tiempo no nos da para más. Les agradecemos a ustedes, de verdad, toda su participación en este evento y ojalá aprovechen este convenio que firmamos el día de hoy. Mil gracias.